Bueno, vamos a continuar, hermanos, el libro de los Hechos. Ya lo habíamos dejado por algunas semanas. Y vamos a continuar, vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 13. Póngase de pie y hagamos lectura a la palabra del Señor. Hechos, capítulo 13, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por estos momentos que deben de ser los mejores momentos para un cristiano, para un hijo de Dios, el estar en tu casa, el alabarte, el glorificar tu nombre, el venir a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a poder exponer tu palabra, a poder escucharla y llevarla a la práctica por medio del poder de tu Santo Espíritu. Me pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Vamos a retomar, hermano, el libro de los Hechos, ¿verdad? Esperando que los temas anteriores no los hayan olvidado, no los hayamos olvidado. Habíamos dejado, creo que 3 semanas para dar temas variados, que creo que han sido muy edificantes, amén. Y vamos a continuar. Este es el tema número 17, que como título es El primer viaje misionero, y entre paréntesis, de Perge hasta Antioquía de Pisidia. De repente vamos a ver varios temas, o ya hemos visto algunos temas en este capítulo 13, y siempre le vamos a poner como título El primer viaje misionero, pero entre paréntesis algo que lo pueda distinguir a los demás temas. Entonces este es el tema 17, el primer viaje misionero, y entre paréntesis, de Perge hasta Antioquía de Pisidia. Amén. Hemos estado, hermano, hablando en este capítulo 13, o hemos estado desarrollando ya varios temas donde Saulo y Bernabé y Juan, que es Marcos, han comenzado este primer viaje misionero. El tema 15 hablamos de una iglesia misionera, que es en este capítulo 13. En el tema 16 hablamos del primer viaje misionero, y como título fue, entre paréntesis, la oposición. Esto lo vimos en el capítulo 13, del verso 4 al 12. Y ahora este tema que seguimos con el primer viaje misionero, de Perge a Antioquía de Pisidia, que abarca desde el verso 13 hasta el verso 52. O sea que son muchos versículos, hermanos. Muchos versículos vamos a leer el día de hoy. Por si usted no leyó Biblia en esta semana, bueno, el día de hoy va a leer mucha Biblia. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado, hermano, hablando que la iglesia de Antioquía de Siria era una iglesia que había encontrado el favor de Dios, ya que esta congregación, el Señor le había provisto de maestros y profetas. Y que el Señor, hermano, provee a una iglesia local expositores sanos en la fe y que realicen esa labor con limpia conciencia. Eso
cualquier iglesia local lo debería de ver como la gracia de Dios en tal congregación, la misericordia de Dios. La iglesia de Antioquía estaba dotada por buenos maestros, donde tenían una unidad doctrinal. Y la unidad doctrinal en los puntos más importantes, hermano, en una iglesia local es indispensable para el avance de la predicación del Evangelio. Yo sé que no todos vamos a pensar de la misma manera, pero hay puntos importantes dentro de la doctrina que son indispensables, que es indispensable estar unidos para el bien de la iglesia y el avance de la predicación del Evangelio. Con esto vemos que las iglesias locales, hermanos, necesitan maestros, pastores, ancianos, ministros con limpia conciencia y con el fin de hacer esa no fácil labor como fijar doctrina, y donde los pastores o ancianos deben de recordar que ellos no son los dueños de la viña, sino que el dueño de la viña es el Señor que pagó por ella. Amén. Y bueno, en base a eso, esperamos, hermanos, que los hermanos que estamos predicando en esta iglesia local estemos cumpliendo fielmente esa labor. Esperamos que estemos tratando de cumplir fielmente esa labor. Amén. Ahora, una vez que la palabra del Señor, hermanos, nos muestra que la iglesia de Antioquía gozaba de buenos maestros, la Escritura nos hace mención que Saulo y Bernabé son apartados por orden del Espíritu Santo para la obra misionera, donde el Señor, hermano, está quitando a 2 pastores de esta congregación, mostrando una vez más que el único indispensable para que la iglesia avance es el Señor, y no son los hombres, es el Señor. Pablo y Bernabé son enviados a la obra misionera, donde dejarán comodidades. Quizás ya no los van a volver a ver por los peligros de esos viajes. Estos misioneros estarán dispuestos a hacer viajes arduos, donde les costará cansancio, fatiga. Pasarán hambre. No sé los hermanos si pasaron hambre, ¿verdad? Pero esas fotos los evidencian. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Pasarán hambre, pasarán frío, pasarán calores, pasarán peligros, enfrentarán oposiciones estos misioneros, mas sin embargo, mire bien, lo más importante que nos hace notar el pasaje bíblico es que estos misioneros no van por su cuenta. Eso es lo más importante. No van por su cuenta, sino que son enviados por la iglesia local con la orden del Espíritu Santo. Eso es lo importante. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña, hermano, a estar en el lugar ministerialmente donde el Espíritu Santo quiere que estemos. Hermanos, no estemos ocupando un lugar que no nos puso el Señor, sino estemos en el lugar donde ministerialmente el Señor nos ha puesto. Amén. Bueno, el Espíritu Santo, hermano, aparta a Saulo y a Bernabé a tal ardua labor. Y Saulo y Bernabé en este capítulo 13 ya han comenzado su primer viaje misionero, donde atravesarán ciudades como Salamina, Chipre, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Saulo y Bernabé en este primer viaje misionero pasarán alegrías con el establecimiento de nuevas congregaciones, con la plantación de nuevas iglesias, mas sin embargo, también van a pasar penalidades. Pasarán sufrimientos que no los van a poder evitar. Y con esto vemos que las penalidades y sufrimientos, hermanos, como cristianos, usted y yo jamás los vamos a poder evitar. Vamos a pasar penalidades y sufrimientos. En este capítulo 13 vemos cómo esta iglesia envía a estos misioneros, y aquí en el verso 13, con el que comenzamos, vemos que Saulo y Bernabé ya dejaron atrás ese enfrentamiento que tuvieron con un cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que se oponía para que el procónsul Sergio Paulo escuchara el evangelio, y eso ya ocurrió en la ciudad de Pafos. Eso ya lo dejaron atrás. Nosotros conocemos la narración donde este mago quedó ciego por algún tiempo. El Señor lo hubiera acabado en ese momento, pero no, sino que quedó ciego por algún tiempo. Y vemos aún ahí la misericordia del Señor, hermanos.
Vimos que el procónsul escuchó el evangelio y creyó, maravillado, hermano, no tanto por el suceso que le ocurrió a este falso mago, sino que la escritura enfatiza que el procónsul quedó maravillado de la doctrina del Señor. Ahora, una vez, hermano, que Saulo y Bernabé dejaron Pafos, en el verso 13 dice que llegaron a Perge de Panfilia, así dice, ¿verdad? Pero Juan, su acompañante, se apartó de ellos volviendo a Jerusalén. Dice el verso 3, ¿se lo tiene? Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Verso 14, ellos, ¿y qué sigue diciendo? Pasando de Perge. O sea que no se quedaron ahí, ¿verdad? Sino que se pasaron de largo. Ellos pasando de Perge, llegaron hasta Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Amén. Miren, hermanos, cuando yo leí estos dos versos, el verso 13 y el verso 14, encontré tres cosas. Quizás si usted lo lee, hermano, el Señor le puede dar más todavía, pero yo encontré tres cosas. Número uno, estos versos nos enseñan que es la primera vez que la escritura, para referirse a Saulo, ahora lo describe como Pablo. Es la primera vez en la escritura. ¿Ok? Donde la escritura ya no lo va a mencionar Saulo, sino que ahora es Pablo. Pregunta, ¿por qué? Hay varias posturas. Algunos dicen por el procónsul, y en honor a eso del primer convertido se puso Pablo. Más sin embargo, amados hermanos, servir a Cristo se trata de menguar. Si vamos a servir a Cristo, hermano, o si estamos sirviendo a Cristo, se trata de menguar. En Lucas capítulo 22, del verso 24 al 38, la escritura dice que en una ocasión hubo una discusión, una disputa entre los discípulos de quién quería ser el mayor. Usted recuerda eso, ¿verdad? La palabra mayor en griego es mega. ¿Le suena algo, verdad, hermanos? Es decir, la palabra mayor en griego, que es mega, significa grande, o el más grande, o el superior. Es decir, estos discípulos que disputaban de quién quería ser el mayor, al parecer tenían aires de grandeza todavía, así como muchos cristianos, todavía. Tenían aires de grandeza, querían relucir, querían brillar. Nuestro Señor Jesucristo les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no, así le dice el Señor, ¿verdad? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Es decir, ¿qué les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a estos discípulos que tenían aires de grandeza? Le dice que servir a Dios se trata de menguar. De menguar. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Pablo, al cambiarse el nombre, está mostrando humildad y está menguando. ¿Por qué? Pablo significa pequeño. Pequeño. Cuando Saulo se cambia el nombre a Pablo, con este acto, mire bien, Pablo está renunciando a toda su opulencia que él tenía como hermano. A algo tenemos que renunciar siempre. A ganar una discusión, a ganar un punto de vista. A algo siempre tenemos que renunciar. Repito, cuando Saulo se cambia el nombre a Pablo, con ese acto, estaba renunciando a toda su elocuencia que él tenía como fariseo. Vemos que renunció a su posición. Vemos que renunció a ser reconocido como fariseo. Vemos que Pablo, habiendo sido un fariseo donde él mismo dice que en cuanto a la ley era irreprensible. Él lo dice.
cuando hace su defensa de su ministerio en los Corintios. Y cuando dice irreprensible, no está diciendo que era perfecto, sino que Pablo estaba diciendo que aventajaba a todos los fariseos de esa época y a doctores de la ley. Y en ese tiempo se cree que había cerca de 5,000 fariseos. Bueno, Pablo dice que los aventajaba. Sin embargo, Pablo o Saulo, al cambiarse el nombre a Pablo, habla de que entendió que en el Evangelio solamente hay un grande, uno nada más, y es Jesús. Y que nosotros tenemos que menguar. ¿Qué más vemos? Vemos que Saulo, habiendo sido un fariseo de fariseos, como él lo dice, se puso, mire bien, un nombre gentil, era un nombre romano. Aparte de como ciudadano romano podía tener derecho a tener 3 nombres. Se puso un nombre gentil, Saulo de Tarso, el fariseo, el elocuente, el orgulloso. Se está poniendo un nombre gentil, sí, hermano, se está poniendo un nombre gentil. Y para que un fariseo de esa talla, donde él dice que era irreprensible, donde él aventajaba a todos los fariseos de esa época y doctores de la ley, para que se ponga un nombre gentil, era porque su conversión era genuina. No solamente decir que soy cristiano con mis labios, es mostrar una conversión genuina con hechos. Sin embargo, también vemos que al cambiarse el nombre y ponerse un nombre gentil, él está decidido, hermano, a no volver atrás. El Saulo quedó atrás y ahora es Pablo. Está decidido a no volver atrás. Saulo ahora, siendo Pablo, dejó todo por Cristo, hermano. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Romanos 14:8 dijo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Renunció. Amén. Y siempre nosotros tenemos que renunciar a algo, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Dice el verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, mira la primera vez que la Escritura lo llama Pablo. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué más vemos en este pasaje? Vemos que un colaborador de viaje, de ministerio, renuncia. Vemos que un colaborador renuncia. Amados hermanos, que alguien renuncie porque no está bien su vida espiritual, porque no atiende su vida espiritual. Que alguien no quiera hacer la obra del Señor por responsabilidad de la misma persona. Causa tristeza al ministro. Porque uno no va a estar como policía viéndolo, hermano, todo el tiempo. Ahí ya viene el pastor. No te cuides del pastor, del Señor. Mire bien, al cristiano genuino uno no los tiene que andar correteando. Ellos saben que se tienen que santificar. Ellos saben que tienen que buscar al Señor. Ellos saben que tienen que venir a las reuniones. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que un colaborador renuncia al viaje. Y que alguien renuncie temporalmente, porque esto fue temporal, hermano. No es que se fue al mundo, Juan Marcos, no, fue temporal. Causa tristeza en cualquier iglesia local. Dice la Escritura que Juan se apartó. Está hablando de Juan Marcos. La traducción en lenguaje actual lo especifica, Juan Marcos. Algunos comentaristas expresan que quizás Juan Marcos era joven y por lo joven se entusiasmó. Sin embargo, cuando Juan Marcos se dio cuenta de las grandes travesías que tenía que llevar a cabo, estos eruditos interpretan que dejó el viaje. Juan Marcos quizá no tenía la madurez, se creía que era joven todavía, no estaba listo para hacer tales viajes, no era el tiempo. Creen que se emocionó.
Mas sin embargo, al ver lo duro de los viajes, donde iba a pasar fríos, cansancio, hambres, decide regresar. Esas son algunas posturas que tiene. Lo que sabemos es que regresó y más adelante eso causó un problema entre Bernabé y Pablo. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que todo tiene su tiempo. Amén. Porque más adelante fue el que escribió el Evangelio de Marcos. Que todo tiene su tiempo. Si el Señor te hace un llamado ministerial, espera en el tiempo de Dios. Amén. Tampoco te tardes si el Señor te hace un llamado. Amén, hermanos. ¿Qué más vemos en este pasaje? Vemos que cuando Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, ellos pasaron de largo hasta Antioquía de Pisidia. Dice el verso 14. Ellos, pasando de Perge, no se quedaron ahí. Y después más adelante vamos a ver que cuando regresan sí se quedan a predicar. Pero aquí se pasaron. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. La versión lenguaje actual dice: Pablo y los demás siguieron el viaje. ¿Cómo dice, hermano, esa versión? A pie. Tenemos que ver que aquí están en una zona costera y van a una zona montañosa, Antioquía. ¿Y cómo fueron? A pie. Dice la versión lenguaje actual: Pablo y los demás siguieron el viaje a pie hasta la ciudad de Antioquía. Esta es otra Antioquía, no es Antioquía de Siria. Pregunta: ¿por qué Pablo no se quedó en Perge de Panfilia algunos días a predicar, ya que al regresar de ese viaje sí se quedaron? Mire bien, hermanos. Esa región que menciona, o las ciudades donde se dirigen estos misioneros, es la región de Galacia. Es decir, son los Gálatas. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, le habla a las diferentes iglesias que se fundaron precisamente en ese primer viaje misionero que es Hechos capítulo 13, donde estamos. Repito, esas ciudades que se nombran en ese primer viaje misionero es la región de Galacia, son los Gálatas, eso era una región. Entonces pregunta: ¿por qué Pablo y Bernabé no se quedaron en Perge de Panfilia y se pasaron de largo hasta Antioquía de Pisidia, donde van hacia lugares montañosos, van hacia arriba, hermano? Están dejando Perge, donde es una ciudad costera. Mire bien, algunos eruditos interpretan, a mí me parece congruente eso, Algunos eruditos interpretan que Pablo y Bernabé se pasaron de largo porque Pablo enfermó. Es una postura, Es una postura. Porque Pablo enfermó y quería salir de esa ciudad costera y llegar a una ciudad montañosa. En Gálatas capítulo 4, versículo 14, dice: aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ahí está hablando él, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron, al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios o Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el apóstol Pablo, en ese primer viaje misionero a la región de Galacia, enfermó, hermanos. O llegó enfermo, como algunos eruditos interpretan. Porque los cristianos se enferman. Amén. Una enfermedad en los ojos, donde históricamente en ese tiempo había un parásito unicelular del género Plasmodium. Bueno, es un mosquito que transmitía la malaria. Usted lo puede investigar. Donde causaba dolores fuertes de cabeza, afectando los ojos, como si tuviera una viga en los ojos. Daba fiebre, temblor o escalofríos.
¿Por qué Pablo y Bernabé pasaron de largo de Pergue, ciudad costera, hasta la zona montañosa de Antioquía de Pisidia, que es la región de los Gálatas? Repito, en base a lo que Pablo expresa a los Gálatas acerca de su enfermedad en los ojos, y que históricamente la malaria se había propagado en ese tiempo, lo más probable es que Pablo enfermó y quería salir de esa ciudad costera y llegar a una ciudad montañosa. Yo no sé si en las costas hay más moscos que en las montañas, pero en ese tiempo históricamente la malaria estaba causando muchas muertes en ese tiempo. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted o yo? ¿Hubiera seguido el viaje o se hubiera regresado a casa? Amén. ¿Qué hubiera hecho usted o yo, hermanos? ¿A pie caminando hacia una ciudad montañosa, quizá enfermo, quizá pasando hambre, peligros? Hermanos, nosotros ya ni caminamos ni a la esquina. Bueno, gracias a Dios por los hermanos que hacen ejercicio, ¿eh? Pero ni para agarrar el control nos queremos parar. ¿Qué hemos visto en estos pasajes? Vemos que Pablo se cambió el nombre, y esto habla de menguar y de estar decidido a servir como apóstol a los gentiles. Vemos que Juan Marcos los abandona, pero ellos siguen. Ellos siguen adelante. Vemos que a pesar de las enfermedades, obstáculos, la convicción de estos misioneros era inquebrantable, hermano. Y así tiene que ser un cristiano. Tu convicción de servir al Señor tiene que ser inquebrantable. De seguir al Señor a pesar de lo que sea. Amén. Dice el verso 15, verso 14. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía, no de la Antioquía donde salieron, de Siria. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Verso 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ya están en la región de Galacia. Amén. Ahora mire bien. Hasta aquí en este primer viaje misionero, que va comenzando todavía, hermanos, porque va comenzando. Todavía falta que llegue a las otras ciudades donde una día lo van a apedrear. Ya han tenido obstáculos. Ya han viajado mucho a pie. Ya se enfrentaron a ese mago Bar Jesús, falso profeta. Ya desertó un compañero que le faltaba madurez. Ya pasaron en esa travesía de una ciudad costera a una zona montañosa donde seguramente pasaron hambres, enfermedades, cansancio. Mas sin embargo, ellos, hermano, ellos siguen todavía. Ellos siguen. Ellos siguen. Y ahora llegan a la ciudad de Antioquía de Pisidia, donde Pablo va a dar uno de los sermones más largos del libro de los Hechos, donde citará los salmos y los profetas. Este sermón que va a dar el apóstol Pablo en esa sinagoga, donde había judíos y gente que se les llamaban los temerosos de Dios, eran gentiles que habían obedecido al judaísmo. Repito, el apóstol Pablo va a dar un sermón bastante largo, donde algunos eruditos comparan este sermón con el primer sermón de Pedro y el sermón de Esteban, porque son bien parecidos. Con el sermón de Esteban, cuando él consentía su muerte. Con esto vemos que quizás el sermón de Esteban a él lo dejó, quizás, estoy diciendo, pensativo. Porque hay sermones que te dejan, hermano, pensando, ¿verdad?
y no se te olvidan. Amén. Pablo siendo Saulo, o Saulo siendo Pablo, más bien, quizá, como exponen algunos comentaristas, se quedó pensativo del sermón de Esteban, un sermón que ahora él va a dar, una palabra que él perseguía, un sermón que él no soportó, pero ahora él mismo lo va a predicar. Hermano, yo no sé si antes de su conversión usted decía, ser aleluya jamás. Y miren, aquí está. Amén. Gloria a Dios. Verso 17. ¿Lo tiene? Vamos a leer mucha Biblia, hermano. Amén. Verso 17. Dice. Bueno, verso 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo, él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, de quien todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos,
y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerá si alguien la contara. ¡Qué sermón, hermano! Es un sermón muy parecido al de Esteban y el del apóstol Pedro, el primer sermón. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Sabe qué vemos? Vemos un sermón cristocéntrico. Así tienen que ser los sermones. Cristocéntrico. Vemos un sermón donde este sermón, mire bien, él nombró al pueblo, pero el sermón no está centrado en el pueblo. El sermón está centrado en lo que Dios hizo por el pueblo. Vemos un sermón donde el apóstol Pablo está citando las escrituras del Antiguo Testamento con precisión. Vemos un sermón donde Pablo, como un buen conocedor de las escrituras, está mostrando a Cristo desde el Antiguo Testamento, y eso no era fácil. Eso no era fácil. El apóstol Pablo en este sermón cristocéntrico habla de historia con exactitud. Es exacto. Cita los salmos, cita los profetas, cita Génesis 3:15, donde dice que él es la simiente de la mujer, cita Isaías 7:14, cita Miqueas 5:2, cita 2 de Samuel capítulo 7, cita el Salmo 110, donde dice que Cristo vendría según el orden de Melquisedec, cita Zacarías 9:9, donde dice que el Mesías entraría en un pollino, cita el Salmo 41:9, donde dice que un cercano lo traicionaría. Dice aún: el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí mi calcañar. Cita Zacarías 11:12, donde habla que sería traspasado. Es decir, el apóstol Pablo da un sermón magistral donde no había manera de refutarlo. Pregunta: ¿qué pasó con este sermón? La mayor parte de los judíos rechazan el mensaje, a diferencia de los gentiles que lo reciben y creen. ¿Qué vemos? Valió la pena el sufrimiento. Servir a Cristo vale la pena, hermanos. Sin embargo, aquellos judíos que rechazan el mensaje, el apóstol Pablo da una advertencia centrada en las mismas escrituras a aquellos que despreciaban el mensaje. Verso 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerás si alguien os la contare. ¿Qué está citando el apóstol Pablo? Habacuc 1:5, Habacuc 1:6, Habacuc 13:41. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Habacuc? En el tiempo de Habacuc había un desprecio por la palabra de Dios. En el tiempo de Habacuc había una indiferencia por lo de Dios. En el tiempo de Habacuc había un desaire por la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor iba a traer el juicio usando una nación pagana. Pregunta: ¿a quién usó el Señor? A Babilonia. Pregunta: ¿qué le pasó a este pueblo que despreció a Cristo y este mensaje que predicaban estos apóstoles? Respuesta: en el año 70 Dios les trajo un juicio a través de una nación pagana. ¿A quién usó? A Tito, destruyendo el templo. ¿Qué es esto? Esto es lo que dice el Señor en su palabra. Se cumple. Se cumple. Tarde que temprano se cumple. Hermano, del Señor no nos podemos burlar. Tarde que temprano se cumple. Ya pasó un mes, no pasa nada. Ya pasó 2 meses, no pasa nada. Ya pasó un año, no pasa nada. Tarde que temprano. Pidamos misericordia a Dios. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, les rogaron que en el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Qué vemos aquí? Conversiones. Vemos que los padecimientos que ellos pasaron en este comienzo de este primer viaje misionero, hermano, valió la pena. Repito, servir al Señor vale la pena, hermanos.
vemos conversiones. Verso 44. ¿Lo tiene? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ordenados. El Señor sabe quién es, hermano. Verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y le levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Verso 51. Entonces ellos, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Valió la pena el sufrimiento que apenas comenzaba de este primer viaje misionero. Vale la pena, hermano, servir al Señor. Pregunta: ¿qué le dijo el apóstol Pablo a estos opositores? Le dijo: como ustedes no se consideran dignos del evangelio, nos vamos a los gentiles, y se sacuden los pies. Hay cristianos que hacen eso. Me voy de esta iglesia y me sacudo los pies. No saben ni lo que hacen, hermano. El sacudirse los pies era una costumbre judía, donde cuando un judío salía de los límites de Jerusalén y pisaban tierras gentiles, cuando estos judíos regresaban, se sacudían los pies, ya que no querían meter polvo de la tierra de los gentiles a tierra de Jerusalén, porque los consideraban indignos. Es decir, la tierra de los gentiles o paganos no eran dignas de, la tierra de los gentiles o paganos no eran dignas de contaminarla con tierra de Jerusalén. Pregunta: ¿qué hace Pablo y Bernabé con esta acción? Pablo y Bernabé les revierten este acto diciéndoles: ustedes no son dignos del evangelio porque lo rechazan. Pregunta, hermano: ¿quién es digno de recibir la vida eterna de los que estamos aquí? Nadie. Hace años, una persona me dijo el Señor que me sacudiera los pies y me fuera de aquí. ¿Sabe lo que nos estaba diciendo con eso? Nos estaba diciendo que nosotros no éramos dignos de que ella estuviera aquí, o de que él estuviera aquí. Así que no haga eso, hermano. ¿Ok? No haga eso. Porque nadie es digno. El único digno es Cristo. Nadie es digno de haber recibido la vida eterna. El único digno es Cristo. Pónganse de pie.